Ej. Yo entiendo el alemán, lo conozco, tengo habilidad para ello. Yo comprendo alemán, nos diría algo menos. Por el contrario, podemos decir, yo comprendo una demostración. A partir de esta primera descripción, que nos autoriza a forzar un poco el sentido de los términos para matizarlos con mayor nitidez, proponemos 4 definiciones. Escuchar, escuchar, es prestar oído, interesarse por algo. Implica dirigirse activamente a alguien o a algo que me es descrito o señalado por un sonido. Oír, oír, es percibir con el oído. Por oposición a escuchar, que corresponde a una actitud más activa, lo que oigo es lo que me es dado en la percepción. Entendré, entender. Conservaremos el sentido etimológico. Tener una intención. Lo que entiendo, lo que se me manifiesta, está en función de esta intención. Comprendré, comprender, tomar consigo mismo. Tiene una doble relación con escuchar y entender. Yo comprendo lo que percibía en la escucha, gracias a que he decidido entender. Pero, a la inversa, lo que he comprendido dirige mi escucha, informa a lo que yo entiendo. Veámoslo más de cerca. 111.2. Oír propiamente hablando, nunca dejo de oír, pues vivo en un mundo que no deja de estar ahí para mí, y ese mundo es tan sonoro como táctil y visual. Me muevo en un ambiente, como en un paisaje. Aún el silencio en el sentido de ¿qué piensa hacer usted? Más profundo constituye un fondo sonoro como cualquier otro, en el que se destacan con solemnidad poco habitual el ruido de mi aliento, y el de mi corazón, como si el rumor continuo que impregna hasta nuestro sueño se confundiera con el sentimiento de nuestra propia duración. Oír no es por lo tanto estar lleno de sonidos que llegarían a mi oído, sin alcanzar mi conciencia. Si el sonido tiene una realidad es precisamente con relación a ella. Me adapto instintivamente a él, elevando la voz cuando su nivel se eleva, sin siquiera darme cuenta. Sin embargo, se conoce el ejemplo de gente que, viviendo cerca de una estación, se despierta cuando el tren no pasa a su hora. Pero es cierto que si puedo tomar conciencia del fondo sonoro, es siempre indirectamente por la reflexión o la memoria. Oigo sonar el reloj, y sé que ha sonado. A toda prisa reconstruyó con el pensamiento los 2 primeros golpes que había oído, y sitúo el que oí como el tercero, justo antes de que suene el cuarto. Si no hubiera intentado saber la hora, no me daría cuenta de que los 2 primeros golpes habían llegado a mi conciencia. Me hablan, y mientras, estoy pensando en otra cosa. Mi interlocutor, molesto, se calla, y yo percibo ese silencio como un mal augurio. Sin embargo, he llegado a arrancar del fondo sonoro, antes de que se hundiera definitivamente él, la última frase que mi interlocutor pronunció. 111.3. Escuchar, pero supongamos ahora que yo escucho a ese interlocutor. Ello significa que no escucho el sonido de su voz. Me vuelvo hacia él, dócil a su intención de comunicarme algo, dispuesto a no escuchar, de todo lo que se le ofrezca a mi oído, más que lo que tenga valor de indicación semántica. Puede ser que tenga, por ejemplo, un acento del sur que me divierta cuando lo advierta, pero en ese instante preciso yo lo rechazo. Sin embargo, cuando recuerde esta conversación, no solo recordaré las palabras habidas, sino también cierto acento del sur, que no pude dejar de oír. Escuchar no es forzosamente interesarse por el sonido. Solo excepcionalmente nos interesamos en él, pero por medio de él, pretendemos otra cosa. Incluso llegamos a olvidar el paso del sonido por el oído. Escuchar a alguien se vuelve entonces prácticamente sinónimo de obedecer, escucha a tu padre, o de hacer confianza, por ello Pacuvius nos recomienda no escuchar a los astrólogos, aunque no podamos evitar el oírlos. Estoy escuchando un coche, lo sitúo, estimo su distancia y eventualmente reconozco la marca. Pero, ¿qué sé yo sobre el ruido que me ha proporcionado tantas indicaciones? La explicación que daría, si me la pidieran, sería mucho más pobre que lo rápido y seguro de las indicaciones que me proporcionó. Compárese el relato de los cosmonautas sobre el silencio espacial. Por el contrario, yo prestaría precisamente oído al ruido de mi coche si me pareciera que el motor hacía un ruido extraño. Mi escucha se hace utilitaria porque busco deducir de ella las pistas que conciernen al funcionamiento del motor, y siendo yo la causa de esa incertidumbre, me resulta forzoso pasar ante todo por un análisis de los efectos. Y, finalmente, yo puedo escuchar como me lo prometía inicialmente, sin otro objetivo que el de entender mejor. Este análisis que anteriormente se imponía como una etapa, se convierte en su propio objetivo. Dirigido hacia el acontecimiento, fijaba en él mi percepción y lo utilizaba sin yo saberlo.
Pero ahora, retrocedo con relación al análisis, dejo de utilizarlo y estoy desinteresado. Finalmente, este análisis se puede convertir en objeto. Escuchar sería aquí pretender a través del propio sonido instantáneo, otra cosa distinta de él. Una especie de naturaleza sonora que se da en el conjunto de mi percepción. 111.4. Entender. Ahora podremos definir mejor entendré, con relación a los dos verbos precedentes. A. Oír entender, oír entendré. Comencemos por observar que me resulta prácticamente imposible no ejercer la selección en aquello que oigo. Sitúo los ruidos, los separo por ejemplo en ruidos próximos o lejanos, que vienen de fuera o de dentro de la habitación, y fatalmente empiezo a privilegiar unos con relación a otros. El tic-tac del péndulo se impone, me obsesiona, borra el resto de los ruidos. Muy a pesar mío, le impongo un ritmo. Tiempo débil, tiempo fuerte, pero impotente para destruir ese ritmo. Intento sustituirlo por otro y me pregunto cómo he podido nunca dormir en la misma habitación que ese exasperante reloj. Y, sin embargo, basta con que un coche frene brutalmente en la calle, para hacérmelo olvidar. Pero de repente oigo llamar a la puerta, y el conjunto de esas organizaciones cambiantes desaparece repentinamente en el fondo sonoro, mientras que yo abro los ojos y me levanto para ir a abrir. Digamos a favor de estos cambios, que al menos yo he podido inventariar por fragmentos y, en cierto modo por sorpresa, el fondo sobre el que se desarrollaban, y darme cuenta también de que yo era el responsable de estas incesantes variaciones. Del mismo modo, en el curso de una conversación familiar entre varias personas, pasaré de un tema y un interlocutor, a otro, sin sospechar ni por un momento la extravagante confusión de voces, ruidos y risas que yo convertiré una composición original, diferente de la que cada uno de mis compañeros está haciendo en ese momento por su cuenta. Para evidenciarla haría falta una grabación con magnetofón que, al no haber seleccionado nada, la haría indescifrable. B. Escuchar entender, escuchar entenderé qué ocurriría en el caso contrario de que yo escuche para oír, bien porque ignoro el origen del objeto sonoro, lo que me obligaría a pasar por su descripción, bien porque quiero ignorar este origen e interesarme exclusivamente por el objeto. Estaríamos muy equivocados si creyéramos que éste se nos iba a revelar con todas sus cualidades, solo por el hecho de haberlo entresacado del fondo al que le relegábamos. Más bien tendríamos que continuar ejerciendo selecciones sucesivas para examinar por turno, tal o cual aspecto. De la misma manera, cuando miro una casa, la sitúo en un paisaje. Pero si continúo interesándome por ella, examinaré tanto el color de la piedra, como su materia, la arquitectura, el detalle de una escultura sobre la puerta. Después volvería sobre el paisaje en función de la casa, para constatar que tiene una bonita vista, y la veré una vez más en su conjunto, tal y como lo hice al principio, pero mi apreciación estará ahora enriquecida por las investigaciones precedentes. Y además está fuera de mis posibilidades el mirarla como si fuera una roca o una nube. Se trata de una casa, una obra humana, concebida para alojar a los humanos, y yo la veo y la aprecio, precisamente en función de este sentido. Y mi observación y apreciación serán distintas, según mi ojo sea el de un futuro propietario, un arqueólogo, un paseante o un esquimal entendido en iglúes. En el capítulo siguiente encontraremos una aproximación más detallada al proceso de escucha cualificada, cuya diversidad se atiene a una ley fundamental de la percepción que es la de proceder por esbozos sucesivos sin agotar nunca el objeto, en razón de la multiplicidad de nuestros conocimientos y experiencias anteriores. 111.5. Comprender. Yo comprendo algo como resultado de un trabajo, de una actividad consciente del espíritu que ya no se contenta con un significado, sino que abstrae, compara, deduce y relaciona informaciones de naturaleza y fuentes diversas. Se trata de perfilar, o de obtener una significación suplementaria. Ese ruido que viene de la habitación de al lado, y la sobresalta, está cargado de sentido para el ama de casa. Es un ruido de caída o de rotura de algo, y lo oye como tal. De repente se da cuenta de que su hijo no está ahí, y recuerda que el jarrón chino está colocado de forma muy imprudente, encima de una mesa. Entonces comprende fácilmente que su hijo acaba de romper el jarrón chino. Yo escucho y oigo lo que me dicen advirtiendo las contradicciones del discurso, y relacionándolo con ciertos hechos que conozco. Entonces me doy cuenta de que mi interlocutor me miente. De repente mi desconfianza orienta de forma diferente la escucha, y advierto también las dudas, algunos fallos en la voz, y hasta miradas que parecían mudas. 66 Pierre Schaeffer. Como deja ver este último ejemplo, muchas veces se emplea indistintamente entender y comprender, en la acepción en que son sinónimos.
la de captar el sentido. Es así cuando, por ejemplo, afirmamos indistintamente te entiendo o te comprendo, o cuando nos quejamos de no comprender, o entender, la música moderna. Tanto en un caso como en el otro, el acto de comprensión coincide en efecto exactamente con la actividad de la escucha. Todo trabajo de deducción, comparación y abstracción está integrado y sobrepasado más allá del contenido inmediato y de lo que nos es dado entender. 111.6. Balance funcional del oído. En el intento de una descripción empírica de lo que ocurre cuando se escucha, vamos a proponer una especie de balance de formas diversas de la actividad del oído. Escuchar, oír, entender y comprender nos sugieren un itinerario progresivo, de etapa en etapa. Nuestra intención no es la de descomponer la escucha en una sucesión cronológica de sucesos provenientes unos de otros, como los efectos se desprenden de la causa, sino que tiene el objetivo metodológico, de describir los objetivos que corresponden a funciones específicas de la escucha. 4. Comprender. 1. Escuchar. 31. 1. 2. Entender. Oír. 111.7. Los mecanismos de la comunicación. Comentemos el cuadro. 1. Yo escucho lo que me interesa. 2. Oigo, a condición de no estar sordo, lo que ocurre en el mundo sonoro de mi entorno, cualesquiera que sean mis actividades e intereses. 3. Yo entiendo en función de lo que me interesa y de lo que quiero comprender, gracias a mi experiencia. 4. Por el hecho de entender, comprendo lo que quería comprender, aquello por lo que yo escuchaba, gracias a otras referencias. Tratado de los objetos musicales. 67. Este análisis podría aplicarse probablemente a toda actividad de percepción. 2. Encontraremos, por ejemplo, algunas equivalencias entre mirar y escuchar, oír y ver, entender y percibir. Retomando cada uno de estos puntos. 1. El silencio supuestamente universal es turbado por un acontecimiento sonoro. Puede tratarse de un suceso natural, una piedra que rueda, una veleta que chirría, o de la emisión voluntaria de un sonido por un instrumentista, por ejemplo. En cualquier caso, lo que escuchamos espontáneamente a ese nivel es la anécdota energética revelada por el sonido. 2. En correspondencia con el acontecimiento encontramos en el oyente la percepción bruta del sonido que por una parte está vinculada a la naturaleza física de ese sonido, y por otra a las leyes generales de la percepción, que podemos suponer, grosso modo, las mismas para todos los seres humanos. 3. Esta percepción relacionada con experiencias pasadas y con nuestros intereses predominantes en el momento, da lugar a una selección y a una apreciación. Diremos de ella que es cualificada. 4. Las percepciones cualificadas se refieren a tal conjunto particular de conocimientos, y por ello el sujeto desemboca finalmente en un tipo particular de significado, abstracto con relación a lo concreto del propio hecho sonoro. Llegado a este punto final, el oyente, advertido y especializado, comprende cierto lenguaje de sonidos, música, mensajes, etc., o se explica ciertos fenómenos, mecánicos, orgánicos, etc., revelados por los síntomas sonoros. 111.8. El sujeto y los objetos. Las intenciones de percepción. Precisemos esta terminología de la comunicación. ¿De qué forma se nos puede presentar un sonido? 1. Yo escucho un acontecimiento, e intento identificar su fuente sonora. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? No me detengo en lo que percibo, pero me sirvo de ello sin saberlo. Trato al sonido como un indicio que señala otra cosa. Sin duda es este el caso más frecuente, porque corresponde a nuestra actitud más espontánea, al papel más primitivo de la percepción. Advertir de un peligro, guiar una acción. En general, esta identificación del acontecimiento sonoro con su contexto causal es instantánea. Pero también puede ser que los indicios sean equívocos, y que la deducción solo se produzca tras diversas comparaciones y deducciones. La curiosidad científica, aunque pone en juego conocimientos altamente elaborados, persigue un objetivo fundamental parecido al de la percepción espontánea del acontecimiento sonoro. 2. Por medio de una experiencia distinta en cada caso, con sus referencias específicas. Morse, tan, motor. etc., para un código, una tradición, una tecnología. Etcétera. 68. Pierre Schaeffer. Cuadro de las funciones de la escucha. 3. 4. Comprender. 1. Escuchar, para mí. Signos, para mí. Indicios. Ante mí. Valores, ante mí. Acontecimientos ex, 1 y 4. Sentido lenguaje. Tenores referencias, agente instrumento. Exteriores. Con referencia a otras nociones emisión del sonido. Reconocí. Sonoras y a la no emergencia de un sentido. Puntomiento de las fuentes.
3 entender. 2 oír, para mí. Percepciones QA, para mí. Percepciones BRU. Lificadas.tas, esbozos del objeto 2 y 3. Ante mí. Objeto sonoro QA, ante mí. Objeto sonoro experiencia lificado.bruto.interior. Selección de algunos aspectos. Repetición del sonido. Identi. Particulares del sonido. Cualificación del objeto. Fijación del objeto. 3 y 4. Abstracto 1 y 2. Concreto. 2. Por el contrario, puedo volverme hacia esa percepción que hasta ahora utilizaba, y aplicar directamente al sonido la cuestión ¿qué es esto? Es decir, que le trato a él mismo como objeto. Esto es lo que llamamos un objeto sonoro bruto. El tema será ampliamente desarrollado más adelante. Es lo que permanece idéntico a través del flujo de impresiones diversas y sucesivas que tengo de él, y de las diversas intenciones que abrigo respecto a él. La segunda característica esencial de un objeto percibido es que solo se manifiesta en esbozo. En el objeto sonoro que yo escucho, siempre hay algo más que oír. Es una fuente inagotable de potencialidades. Con cada repetición de un sonido grabado, escucho el mismo objeto, aunque nunca las imágenes de la página 14 han sido escogidas para ilustrar este cuadro. He aquí cómo conviene interpretar la metáfora visual que proponen. Las dos formas de tocar el violín evocan dos acontecimientos del sector 1. El perfil perdido de la auditora destaca la oreja al mismo tiempo que toda la actividad global que la acompaña. En el sector 3 podemos encontrar diversos objetos sonoros cualificados, tanto la percepción sonora del músico del pizzicato y del sonido flautado como la apreciación del especialista en acústica de uno y otro perfil dinámico. Finalmente, estos dos sonidos emergen como signos y nos dan su sentido en el sector 4. De las 5 imágenes tan diversificadas vemos que los violines podrían figurar tanto en el sector 1 como en el sector 3, en las diferentes acepciones de la metáfora. En el primer caso para evocar el acontecimiento exterior. En el segundo, evocando la percepción musical propia al sujeto de escucha. Por lo mismo, el bratigrama y el pentagrama simbolizan dos tipos de interpretaciones, según las referencias del sector 4 y, por tanto, de cualificaciones del sector 3. Tratado de los objetos musicales 69. Lo oigo de la misma manera, porque de ser desconocido pasa a serme familiar, y cada vez percibo en él aspectos distintos. Y aunque nunca sea el mismo, yo siempre lo identifico como ese objeto determinado. 3. También es el mismo objeto sonoro el que escuchan diversos oyentes reunidos en torno a un magnetófono. Sin embargo, no todos oyen lo mismo, no seleccionan ni aprecian lo mismo, y en la medida en que su escucha vaya tomando partido por un aspecto particular del sonido, dará lugar a una determinada calificación del objeto. Al igual que la escucha, estas calificaciones varían en función de cada experiencia anterior y de cada curiosidad. Sin embargo, el objeto sonoro único, que proporciona la posibilidad de esta multiplicidad de aspectos cualificados del objeto, subsiste bajo la forma de un halo de percepciones, a las que se refieren implícitamente las cualificaciones explícitas. Así, cuando me concentro en los detalles de una casa, ventana, escultura sobre la puerta, con mi percepción cualificada, la casa sigue igual de presente, y yo veo tal ventana o tal escultura como pertenecientes a ella. 4. Finalmente, puedo tratar al sonido como un signo que me introduce en cierto sistema de valores, e interesarme por su sentido. El ejemplo más característico lo tenemos en la palabra. En este caso se trata de una escucha semántica, en torno a signos semánticos. Entre las diversas escuchas significantes posibles, nosotros nos interesamos naturalmente más en la escucha musical, que se refiere a valores musicales y que da acceso a un sentido musical. 111. 9. Etapas y resultados de la escucha. Diversidad y complementariedad. Con el cuadro delante podemos reagrupar el conjunto de nuestras adquisiciones. Pero insistamos previamente en que no hay que inferir de estas divisiones y numeraciones, ni cronología ni lógica que configuren nuestro mecanismo perceptivo. Este cuadro nos resulta útil para valorar provisionalmente cierto número de procesos habitualmente no analizados, pero no es en absoluto un esquema de funcionamiento. Por ello, el hecho de tener que pasar de un sector a otro con el objeto de descripción lógica a propósito de una operación particular de la percepción, no es más que un artificio de la exposición, y con toda seguridad no implica ninguna sucesión temporal de hecho en la propia experiencia perceptiva. El desciframiento de la percepción se efectúa instantáneamente, y pone en juego simultáneamente los 4 cuadrantes.
Aunque hayamos aislado en el sector 3 lo que nosotros llamamos percepciones cualificadas, no debemos olvidar que están matizadas y enriquecidas por las referencias tácitas que hace el oyente sobre los acontecimientos del sector 1, los valores del sector 4 y del detalle sonoro del objeto bruto del sector 2. 70 Pierre Schaeffer. El oyente accede directamente a los resultados objetivos, bien porque busque el sentido contenido en una serie de signos sonoros, bien porque quiera descifrar los indicios sonoros en términos de acontecimientos físicos, acústicos y a veces instrumentales. Sin embargo, en el primer caso, los signos que el oyente obtiene en 4, emergen en una escucha cualificada en 3. En el segundo caso es la escucha del objeto sonoro bruto, en 2, lo que se organiza en esos indicios en 1. Esta escucha espontánea de los signos o de los indicios puede representarse por dos cortocircuitos. 111.10. Dos parejas. Objetivo subjetivo y abstracto concreto. Las porciones inferior y superior de nuestro cuadro, es decir, los sectores 2 y 3 por una parte y 4 y 1 por otra, señalan bien la pareja de lo subjetivo y lo objetivo, o, mejor, de lo subjetivo y lo intersubjetivo. Cada uno entiende lo que puede en el sector 3, sabiendo que la posibilidad de oír algo preexiste al sector 2. Además existen signos, sonoros, musicales, de referencia, sector 4, y técnicas de emisión de sonidos, sector 1, propias de una civilización determinada, y por lo tanto objetivamente presentes en un contexto sociológico y cultural dado. Asimismo, en la experimentación científica encontraremos, en correspondencia con los sectores 2 y 3, observaciones que dependerán muy estrechamente de los observadores, y que se oponen al conjunto de conocimientos con los que se relacionan esas observaciones, 4, a fin de desembocar en una explicación o en la determinación del acontecimiento, 1. Por otra parte, la vertical que corta el esquema opone, a la izquierda, los dos sectores abstractos, 3 y 4, y a la derecha, los dos sectores concretos, 1 y 2. Ya se trate de la escucha cualificada del nivel subjetivo, o de los valores y conocimientos que emergen a nivel colectivo, el esfuerzo que requieren 3 y 4 es de separación y consiste en no retener del objeto más que las cualidades que permitan relacionarlo con otros, o referirlo a sistemas significantes. Por el contrario, en 1 y en 2, ya se trate de todas las virtualidades de percepción contenidas en el objeto sonoro, o de todas las referencias causales contenidas en el acontecimiento, la escucha se dirige hacia algo concreto, en tanto que inagotable, aunque particular. En toda escucha, se manifiesta, por una parte, la confrontación entre un sujeto receptivo con ciertos límites, y una realidad objetiva. Por otro lado, las valoraciones abstractas y las cualificaciones lógicas, se destacan con relación al objeto concreto que tiende a organizarse alrededor de ellas, tratado de los objetos musicales 71 pero sin dejarse nunca reducir a ellas. Todo ello sabiendo que cada oyente pondrá un acento distinto sobre los 4 polos que resultan de esta doble tensión y destacará uno solo de ellos. Aquel que vaya más de acuerdo con la finalidad explícita de su escucha. Es así como aparecen los especialistas en cada función de la escucha. Pero no hay que cometer el error de creer que cada uno de ellos, por ejemplo el oyente musical, no pone en juego más que la función correspondiente al objetivo explícito de su actividad. Aquí la escucha se orienta hacia la significación musical. Para emplear un lenguaje en consonancia con nuestra descripción, digamos que ningún especialista podría evitar recorrer varias veces el ciclo completo de los cuadrantes, pues ninguno de ellos escapa a su propia subjetividad frente a un sentido o acontecimiento que se presume objetivo, ni al desciframiento lógico de un concreto inexpresable en sí mismo, ni a las incertidumbres y aprendizajes progresivos de la percepción. 111.11. Dos parejas de escucha. Natural y cultural, vulgar y prácticas. Y gracias a nuestro balance teórico hemos podido distinguir las dos parejas de oposición del párrafo anterior, ahora podemos encontrar las mismas simetrías en las actitudes de la escucha que corriente o espontáneamente se practican. Este análisis tendrá la ventaja de precisar una terminología de la que nos serviremos constantemente. Vamos a examinar dos parejas de tendencias características de la escucha. En primer lugar, se trata de oponer la escucha natural a la escucha cultural, y después de comparar la escucha vulgar con la escucha especializada o práctica. Por escucha natural queremos describir la tendencia prioritaria y primitiva a servirse del sonido para señalar un acontecimiento. Bautizamos, por convención, a esta actitud con el nombre de natural porque nos parece común, no solo a todos los hombres con independencia de su civilización, sino también a ciertos animales. Muchos animales tienen el oído más fino que el hombre.
Esto no solo quiere decir que ellos oyen físicamente mejor, sino que inducen más fácilmente, a partir de tales indicios, las circunstancias que han provocado o revelado el acontecimiento sonoro. Está claro que esta tendencia se encuadra en el sector 1 como finalidad, y se le supone un oído particularmente fino en el sector 2. Esto es lo concreto, la parte derecha del cuadro que espontánea y universalmente es la más utilizada. Por el contrario, una prioridad concedida al sector 4 puede resultar de convenciones explícitas, tales como los códigos de lenguaje, signos Morse, campanas o cuernos de advertencia, etc. A falta de códigos explícitos existen condicionamientos en los sonidos musicales practicados en una colectividad y en un contexto histórico y geográfico determinados. Saltamos deliberadamente, sin dejar de oírlo, desde el acontecimiento sonoro y las circunstancias que revela con su emisión, al mensaje, a la 72 Pierre Schaeffer significación, a los valores de los que el sonido es portador. Esta escucha, menos universal que la anterior, puesto que varía de una colectividad a otra, y que solo los animales más inteligentes pueden realizarla en una medida irrisoria casi al precio de un adiestramiento contra natura, puede calificarse como cultural. Ella resume la parte izquierda del cuadro, los dos cuadrantes abstractos. B. Asimismo, podemos oponer escucha vulgar y escucha especializada o práctica, no solo para completar la pareja natural cultural, orientada hacia los sectores 1 y 4, con otra orientada a los sectores 2 y 3, sino para señalar las diferencias de competencia en la escucha, de calidad en la atención, y también la confusión de intenciones en la escucha vulgar, mientras que la escucha especializada escoge deliberadamente entre la masa de cosas a escuchar, lo que ella quiere oír y elucidar. La confusión de estos dos planos de la escucha explica bien los malentendidos. En la escucha vulgar siempre estamos disponibles, aunque nuestro oído sea tosco, a orientarnos hacia una percepción dominante, natural o cultural, y ello nos hace olvidar que una escucha especializada, solo por la intención de oír una cosa y no otra y gracias a los aprendizajes y competencias particulares pierde ese carácter de universalidad e intuición global que es una de las ventajas de la escucha vulgar. Ciertamente, la escucha vulgar se interroga poco sobre los sectores 2 y 3. Va directamente tanto al acontecimiento como a la significación cultural, pero es relativamente superficial. Así cuando alguien oye un violín tocando en el agudo, ignora que si fuera músico, oiría con más detalle la calidad del violín y del violinista, y la exactitud de la nota que toca, cosas a las que no tiene acceso por falta de entrenamiento especializado. Así pues, el oyente hará una escucha subjetiva, no porque oiga cualquier cosa, sino porque no ha afinado su oído. Este oído vulgar, por tosco que sea, tiene el mérito de poderse abrir en varias direcciones, que la especialización, por el contrario, le cerraría. Tomemos el ejemplo contrario de un especialista en acústica, un músico y un indio del Far West. El mismo galope del caballo será entendido por ellos de maneras diferentes. Inmediatamente el especialista se hará una idea de la constitución de la serial física, frecuencia, debilitamiento debido a la transmisión, etc. El músico irá espontáneamente a los grupos rítmicos, y el piel roja concluirá sobre el peligro de una aproximación peligrosa más o menos numerosa o alejada. Así pues, hay una disposición a encontrar diversas tendencias en esas escuchas, ya que, al no preocuparse de los mismos objetos, el sonido es solo el soporte, cada una de ellas los explicita y refiere tanto al sector 1 como al 4. Pero enseguida vemos que solo se llega a eso por la aportación de lo subjetivo y por el hecho de que en la conciencia de cada oyente el objeto sonoro bruto o cualificado, es percibido o desmenuzado de forma distinta cada vez. Así no es de extrañar que puedan existir malentendidos entre gentes tan competentes. Lo son tanto más cuanto que no hablan de lo mismo. ¿Pero acaso no oyen el mismo tratado de los objetos musicales 73 sonido? Sí. No se puede negar que la misma señal física llega a oídos que se supone idénticamente humanos potencialmente iguales, pero su actividad perceptiva sensorial y mental no funciona exactamente igual. Vemos que hay que desconfiar de los términos objetividad y subjetividad si queremos aplicarlos, el primero a la escucha práctica, y el segundo a la escucha vulgar, pues de la misma forma se puede sostener lo contrario. Que la escucha vulgar es más abierta a lo objetivo, aunque el sujeto sea poco competente, mientras que la escucha especializada está profundamente marcada por la intención del sujeto, aunque su actividad se vuelva hacia objetos muy precisos, pero distintos. Esperamos que este párrafo ayude a comprender mejor lo que expondremos en el siguiente.
Que el recorrido práctico de determinada escucha tiene muy poco que ver con el recorrido de otro especialista. Cada uno toma partido por una curiosidad potencial de la escucha vulgar, y desarrolla tanto objetivos e intenciones, como aprendizajes. Pero insistamos aún sobre esta especialización de las escuchas.